Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio de optimización que me acaban de preguntar. Rápidamente vamos a recordar los pasos. Listo, vamos a recordar los pasos. Ya les había colocado pues estos dos videos donde explico bien paso a paso todo sobre optimización. Recomendados esos videos y miremos los pasos, pues, listo, pasos para resolución de problemas de optimización. Primero, entender el problema. Es un paso que uno a veces trata como de lee el problema, lee, y luego empieza a tratar de resolverlo así como así, pero ni siquiera está entendiendo el problema, ni siquiera logró como visualizar o asimilar bien cuál es el problema. Entonces, primer paso puede ser como muy obvio, es más bien como abstracto, pero es comprender el problema, fundamental. Segundo paso, dibujar un diagrama. No, este paso no es siempre obligatorio, pero muchas veces ayuda a entender mejor la situación. Este segundo paso también ayuda al primero. Tercer paso es básicamente definir las variables. Se recomienda que siempre las definan teniendo en cuenta qué unidades tiene la variable. Entonces, si X es una distancia, si está en metros, en kilómetros, en millas, lo que sea. Entonces, definir las variables. Utilizar también las unidades respectivas. El cuarto paso viene la parte de modelación. Queremos encontrar una función, optimizarla, o sea, básicamente maximizar o minimizar Q. Por lo tanto, queremos que Q quede en términos de otras variables. Pueden ser 5, 10, 20, las que sean, no importa, pero que quede Q en términos de otras variables. Básicamente modelar una ecuación para Q. El quinto paso es de esa ecuación que tenemos para Q, que puede estar, digamos, Q dependiendo de 5 variables. El quinto paso es expresar Q en términos de una única variable. Entonces ya toca modelar más, mirar otras ecuaciones, despejar, sustituir, reemplazar. Toca fijarse en ese otro tipo de relaciones que hay entre las demás variables para que quede Q en términos de una única variable. El sexto, básicamente, es aplicar método método del intervalo cerrado o aplicar algún criterio aplicar el criterio de la segunda derivada o el criterio de la primera derivada, aplicar algún criterio o algún método para encontrar el máximo o el mínimo. Y el séptimo paso es interpretar la solución, ¿cierto? En 6 encontramos un máximo o un mínimo y vamos a interpretar esa solución en el contexto del problema. ¿Listo? Ese es el séptimo paso. Muy bien. Entonces vamos a resolver esto. Entonces, primero, entender el problema. Entonces, durante los meses de verano, Andrés hace y vende collares en la playa. En el verano anterior vendió a $10 cada uno y sus ventas promediaron 20 unidades por día. Cuando aumentó el precio $1, encontró que perdió 2 ventas diarias. Entonces, encuentra la función demanda. Bueno, básicamente es modelar la ecuación. Uno generalmente supone que eso es lineal, ¿cierto? Entonces, si aumentó el precio en $1, perdió 2 ventas. Si aumentara el precio en $2, perdería 4 ventas y así, ¿cierto? Ahí uno está suponiendo que es lineal. Y B, si el material para cada collar le cuesta $6 a Andrés, ¿cuál debe ser el precio de venta que maximice su utilidad? Muy bien. Entonces, primero entender el problema, más o menos se entiende. Él vende collares a $10. Si aumenta el precio, bueno, y vende 20 diarios, pero si aumenta el precio va a vender menos collares, obviamente. ¿Listo? Eso es como lo natural.
En la práctica puede que eso no sea lineal, pero bueno, me dice que lo modele de forma lineal, entonces eso también es una buena aproximación para una solución. Listo, después me dicen que el material del collar le cuesta $6 a cada Andrés, debemos maximizar su utilidad. Básicamente uno quiere siempre maximizar ganancias. Listo, entonces primero entender el problema. Ok, o alguien no entiende el problema. Alguno de ustedes de pronto no lo entiende. Bueno, entonces creo que todos lo entienden. El segundo paso es dibujar un diagrama. En este caso no aplica tanto, pues diría yo. Sí, pues diría yo que no aplica tanto. En algunos ejercicios son más geométricos, me hablan de una esfera, de una lata, de un cilindro, cosas así, entonces uno hace como un esquema. Pues en este caso diría que no aplica tanto. Entonces, el segundo paso, dibujar el diagrama, bien. Tercer paso es definir las variables. Entonces, digamos que P va a ser el precio de cada collar, pues el precio de venta de cada collar va a estar en dólares. N sería el número de collares vendidos diarios. Y digamos que U va a ser la utilidad diaria. Y estaría en dólares. El número de collares vendidos no tiene unidad, ¿cierto? Simplemente es un número entero. Y U sería la utilidad diaria en dólares. Bueno, y tendríamos también otra variable X, que va a ser como una variable auxiliar. X va a ser cuánto se aumenta el precio. Sí, básicamente como cuánto X sería cuánto se aumenta el precio. Muy bien. Bueno, utilidad. Pues básicamente, no son las ventas diarias. Lo que dice Juan Fernando, no. Es la ganancia, pues. Ganancia. Utilidad diaria, ganancia diaria. Básicamente la utilidad, pues o la ganancia, es ingresos menos egresos. ¿Cierto? ¿Cuánto dinero recibo? Quitándole cuánto dinero me cuesta o algo, ¿cierto? Si yo vendo empanadas, pues los ingresos sería, bueno, cuánto dinero recibo por las empanadas. Los egresos sería, pues, el material, ¿cierto? Entonces, requiero la masa, la papa, en fin, todo lo que me cuesta la producción, digamos, de la empanada. Entonces, la utilidad es eso.
Esto es cuánto dinero gano, cuánto dinero recibo. Esa es la utilidad. Bueno, de hecho, dejemos esta formulita por ahí como a un lado. Me puede servir. Listo. Muy bien, entonces el cuarto. El cuarto es expresar la función a maximizar. En este caso queremos maximizar la utilidad, o sea, maximizar la ganancia. Queremos maximizar la ganancia. Entonces queremos maximizar U. Y queremos expresar U en términos de otras variables. No importa cuántas, pero otras variables. Entonces, básicamente, U sería... bueno, yo podría llenar esto de más variables aún, pues, pero ya creo que también se vuelve excesivo. Pero entonces, en este caso, básicamente sería... la utilidad sería dinero por ventas o ventas menos costos. Listo. Y yo podría decir que B es ventas y C es costos, pero como digo, creo que ya es llenar demasiado de variables el ejercicio sin necesidad. Listo, sin necesidad. Entonces, listo. ¿Cuánto dinero voy a recibir por ventas? Pues por ventas yo recibo el número de collares vendidos multiplicado por el precio, ¿cierto? Si yo vendí 100 collares y cada collar lo vendía a $5, pues, ¿cuánto dinero recibo por ventas? 500, ¿cierto? 100 collares que vendí por $5, 500. Entonces, el dinero por venta simplemente es el número de collares vendidos por el precio de venta de cada collar. Por eso incluso decía que esta otra variable como que es innecesaria, pues. Y una vez la escribo así y ya. Menos los costos. Entonces me dicen que el collar cuesta $6 a Andrés, cada collar. Entonces, ¿cuáles son los costos? Pues los costos serían el número de collares vendidos por 6, ¿cierto? En el ejemplo, bueno, supongamos que vendió 20 collares. Entonces, si vendió 20 collares, sus costos serían $120, ¿cierto? Cada collar le costó $6. Y esta es la utilidad, ¿cierto? Dinero por ventas, básicamente son los ingresos. Los ingresos es el dinero que recibe, menos los egresos, o sea, menos los costos. Cada collar que vende, digamos que lo está vendiendo a $10, entonces cada collar que vende, él recibe $10, pero esos $10 está perdiendo, por así decirlo, 6 o invirtió 6. Listo, invirtió $6. Bueno, por ahí está comentando que se maximiza cuando el producto no genera ganancia alguna. No, pues se maximiza cuando tenemos la ganancia más alta, ¿cierto? Cuando tenemos la ganancia más alta. Bueno. Este es un 6, ¿cierto? Listo. Entonces ya tenemos el paso 4. Tenemos la función a maximizar en términos de varias variables, en este caso de dos variables, de n y de p. O sea, en estas dos. El paso 5 es expresar en términos de una única variable. ¿Por qué queremos eso? Porque en el paso 6 lo que vamos a hacer es derivar. Para optimizar uno va a derivar. Entonces uno quiere que quede en función de una única variable, ¿cierto?
en este caso la variable que nos va a servir va a ser x. Eso uno lo podría hacer con otra variable también, pues es equivalente, pero a mí me parece más cómodo trabajarlo con x. Entonces, muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué queremos? Lo que queremos es p en términos de x, bueno, o p dependiendo de x, queremos p en términos de x, queremos n en términos de x, y si tenemos p en términos de x y n en términos de x, reemplazamos aquí y listo. Eso es lo que queremos básicamente. Entonces vamos a mirar, p es el precio. Listo. El precio de... Y puede que aumente 1, ¿cierto? Y cuando aumente 1 el precio, empiezo a perder ventas. Y x es cuánto se aumenta el precio. Entonces, el precio sería 10, que es el precio, digamos, normal o el precio estándar, por así decirlo, más voy a subir el precio a tantos dólares, X dólares, ¿cierto? Ese es mi precio. Y N es el número de collares vendidos. Entonces el enunciado me dice que él vende 20 collares, es como lo estándar. Cuando él vende 10, cuando el precio es 10, él vende 20, pero cada vez que aumenta el precio en $1, va a perder 2 ventas diarias. Entonces, por cada dólar que aumente aquí de precio, aquí está aumentando X dólares, va a perder 2 ventas. O sea que va a perder 2X. Entonces, por ejemplo, si X vale 1, pues la primera vez que uno hace un ejercicio de este estilo, se justifica como pensar en una especie como de tablita, o que ustedes como que hagan unos pequeños cálculos para darse cuenta que esto está funcionando, que no es carreta, que sí básicamente que sí modelé bien el problema. Entonces, si el precio es 10, él vende 20. Si el precio es 11, él vende 18, ¿cierto? Al aumentar $1, perdió 2 clientes. Si el precio es 12, él vende 16. Y así sucesivamente. Incluso, él podría disminuir el precio, ¿cierto? Él podría decir, bueno, si vende 8, perdón, no, si el precio es 9, vendería ya 22. Entonces, lo está vendiendo a menor precio, pero está vendiendo más cantidad. Listo. Y esto coincide con esto, ¿cierto? Cuando x vale 1, digamos que aquí sería, metámosle por aquí como un x. Coloquémoslo como de otro color, bueno, no sé. Estaría como el x. Entonces, cuando x vale 0, el precio es 10, pues P es 10 y N es 20, ¿cierto? Cuando x vale 1, esto me da 11 y esto me da 18. Entonces, funciona. Cuando x vale 2, esto me da 12 y esto me da 16. Cuando x vale menos 1, porque x podría valer menos 1, este vale 9 y este vale 22. Entonces, bueno, esta tablita no es obligatorio. De hecho, pues yo nunca la dibujo ni la hago. Yo ya tengo como este esquema muy bien estructurado. En muchos ejercicios, incluso del taller, es como la misma idea o el mismo esquema, ¿cierto? Ah, bueno, vendo tanto y a tanto, pero por cada vez que aumente este otro disminuye. Entonces, por cada 3 que aumente este va a disminuir 5. Entonces, ya sé que uno va a ser más 3x y el otro va a ser menos 5x. Si por cada 10 que aumente este otro disminuye 7, entonces yo sé que uno va a ser más 10x y el otro va a ser menos 7x. Y ese x va a ser como la variable, pues como de qué tanto se aumenta el precio o algo así. Listo.
Entonces, como les dije, de pronto la parte como que más dificultad les puede dar es el modelado. O sea, básicamente llegar hasta aquí, o llegar a estas dos, bueno, en principio llegar a estas tres ecuaciones. Una vez uno ya llegue a estas tres ecuaciones, ya lo otro es fácil. Preguntas hasta ahí, porque ya de aquí el ejercicio sale derechito. ¿Alguna duda? ¿Quedó claro el modelamiento? Muy bien. Listo. De hecho, yo podría escribir esto así. Yo podría sacar aquí factor común n y escribir esto como p menos 6. Solamente pues no va a afectar mucho. En esencia es lo mismo. Al final vamos a llegar a la misma ecuación. Entonces, bueno. Pues por si acaso no hemos acabado el paso quinto. El paso quinto es escribir u en términos de una única variable. Listo. Entonces, en este caso sabemos que n es 20 menos 2x. Y en este caso tendríamos p, que es 10 más una x menos 6. Listo. Simplemente reemplacé n y reemplacé p por lo que ya teníamos. Y en principio, el paso 5 ya lo acabamos aquí. Ya tenemos u en términos de una única variable, en este caso x. Pero no era obligatorio, yo puedo haber expresado u en términos solo de n, o u en términos solo de p. Listo, pues simplemente con estas ecuaciones despejo, hago pues lo que tenga que hacer para que quede en términos de una única variable. Pero como dije, para este tipo de ejercicios, a mí me parece más fácil simplemente pensar en una x, que es que esta x aumenta tanto en uno, disminuye tanto en otro. Entonces este uno está así, que aumenta, este otro aquí está aquí, que disminuye. Y lo usual es que sea la multiplicación de estos dos o algo similar, la función que uno quiera. Entonces, como que todo naturalmente queda en términos de x, como la forma más fácil para mí. Muy bien. Entonces, en principio ya acabamos el paso 5, pero como en el paso 6 vamos a optimizar, y optimizar implica puntos críticos, y eso implica derivar, implica hacer todo lo otro. En principio sabemos que vamos a derivar esto, y derivar esto como está así no es tan conveniente. Lo mejor es simplificar eso y buscar de una vez la función simplificada. Entonces nos vamos a como adelantar. Recuerden que yo podría derivar esto así como está. Para derivar esto tendría que hacer regla del producto, pero de pronto es un poquito más largo, sin necesidad. Entonces podemos simplificar. Entonces esto sería 20 menos 2x, y acá tendría 4 más x. Y luego aplicamos distributiva para que me quede un polinomio, y derivar un polinomio es muy fácil. Entonces esto me daría 80 más 20x menos 8x menos 2x2. O sea que esto daría 80 más 12x menos 2x2. Y esa es mi función u a maximizar, a minimizar un polinomio, muy sencillo. Entonces sexto es optimizar. Entonces podemos pensar en el método del intervalo cerrado, o en este caso el criterio de la segunda derivada también me puede ser bastante útil. Entonces, lo primero es encontrar u', derivar. Al derivar u obtenemos 12 menos 4x. Listo. Supongo o espero que ninguno se haya perdido ahí en esa derivación. Si no, pues me pregunta.
pero imagino que ya todos están muy familiarizados con derivar. Esa es la derivada. Entonces, básicamente queremos los puntos críticos. Puntos críticos, recuerden que son nuestros sospechosos para ser máximos o mínimos. Entonces, los puntos críticos vendrían a ser cuando U' es 0 o cuando U' no existe. Entonces, si U' es 0, tenemos que 12 menos 4x es 0. Y esta es una ecuación muy sencilla que me da que x es 3. Esto y me salté pues 2 pasitos, pero son fáciles. Un despeje, x es 3. Y si decimos que U' no existe, es pensar básicamente en el dominio de esta U', pero U' es un polinomio. Este es el dominio de un polinomio. Y el dominio de un polinomio son siempre todos los reales. Es decir, la derivada siempre va a existir. Por lo tanto, esto no me genera ningún punto crítico. Entonces, el único punto crítico encontrado fue x igual a 3. Listo. Y como les decía, aquí podemos aplicar método del intervalo cerrado. Entonces, tendría que pensar en un intervalo y pensar en los extremos y evaluar y mirar cuál de esos es máximo. Y ese sería el punto máximo y sale. Pero creo que aquí es más corto incluso pensar en el criterio de la segunda derivada. Que como les había dicho, pues me gusta bastante y a veces es bastante útil. Si U' es fácil de derivar, la recomendación es que apliquen el criterio de la segunda derivada. Si es fácil de derivar. A veces la función que me queda aquí no es tan fácil de derivar. Entonces a veces es más fácil aplicar el método del intervalo cerrado. Entonces eso depende pues del ejercicio, ¿cierto? Eso depende del ejercicio. En este caso derivar eso es fácil, entonces U segunda, la segunda derivada es menos 4. Entonces, de hecho, la segunda derivada es constante, es menos 4 siempre. Entonces, notemos que la segunda derivada en 3, que es el punto crítico, es igual a menos 4, que es negativa. Entonces, como la segunda derivada es negativa, está triste. Y al estar triste, este punto que encontramos que es un punto crítico, su derivada es 0, ese punto crítico encontrado es máximo. Listo. Entonces, lo voy a escribir pues un poquito ya como más en detalle, pero eso digamos como que es sobra o es redundante, ¿cierto? Entonces, como U' en 3 es 0, es punto crítico, y U' en 3 es negativo, entonces es máximo. Pues en este caso sería máximo local. Es máximo local. Bueno, y de hecho fue el único punto crítico que encontramos. O sea que el único máximo es este. Y de hecho, fíjense que esto es una parábola. Esto es una parábola cóncava hacia abajo. Entonces mi función U es algo así. Es una parábola, siempre es cóncava hacia abajo. Entonces, de hecho, el único máximo que tiene es máximo local, pero también es máximo global. Entonces, de hecho, el máximo global es, es x igual a 3. Entonces, el máximo es v3 y se da en x igual 3.
Ese es nuestro máximo. Muy bien. Y el paso 7 es interpretar la solución que encontramos y resolver el problema. Entonces el problema es, ¿cuál debe ser el precio de venta que maximice su utilidad? La utilidad máxima sería U de 3. Yo reemplazo 3 acá y obtengo la utilidad máxima. Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿cuál es el precio de venta? Entonces el precio de venta tiene que ser, bueno, como X era cuánto se aumenta el precio, y de hecho P es 10 más 1X, entonces, paso 7, el precio de venta es 10 más 1X, X es 3, o sea que el precio de venta es 13. Y en el paso 7 también respondemos. Entonces, el precio de venta que maximiza la utilidad es $13. Listo. Y acabamos el problema. Y acabamos el problema. Entonces, aquí apliqué el criterio de la segunda derivada. A veces hay que aplicar el método del intervalo cerrado. Podrían aplicar también el criterio de la primera derivada. Esas son como las opciones. Pero en el paso 6 es optimice como quiera, como pueda. Igual siempre tienen que pensar en puntos críticos. Igual siempre tienen que derivar. Al menos una vez. Y ya con eso resolvemos el problema. Y si entendieron este problema, ya entendieron muchos otros, porque muchos otros son similares. En el taller está que en un estadio de béisbol que venden yo no sé cuántas boletas a tal precio, es lo mismo. Y hay varios problemas como con este esquemita o este estilo, es similar. Vamos a ver qué dicen por ahí. U' en 3 es 0. Sí, U' en 3 es 0. Y U segunda, o sea, la segunda derivada, es menor que 0. Entonces, como la segunda derivada es menor que 0, es así, o sea que es máximo. Si la segunda derivada fuese positiva, si U' fuese mayor que 0, entonces sabemos que está positiva, está contenta. Desde el punto encontrado sería un punto mínimo. Sería un punto mínimo. Entonces es importante que la segunda derivada sea 0. Aquí la segunda derivada nos dio menos 4 siempre. Para cualquier x, U segunda de x es menos 4, o sea que es negativa en todo x. Pero a mí no me interesa eso realmente, a mí me interesa es U segunda en 3. Solo en este punto. Solo en el punto 3 me interesa si es positivo o si es negativo, porque ese es el punto crítico. Entonces, si en muchas partes es negativa, no importa, pero si en 3 es positiva, ya eso me da la concavidad, y la concavidad me da si es máximo o mínimo. Sí podemos aplicar el método del intervalo cerrado. Podemos pensar en un intervalo, podemos pensar x varía de cuánto a cuánto. Entonces, digamos como que otra forma, como dije, en este caso conviene más el criterio de la segunda derivada, pero no es obligatorio. Estamos en el sexto. En el sexto encontramos que U' era 12 menos 4x, y tenemos que U' igual a 0 implica que x es igual a 3, que es el punto crítico. Entonces, el único punto crítico, pues como para no volver a escribir lo que hicimos antes.
Y en vez de aplicar el método, el criterio de la segunda derivada, vamos a aplicar el método del intervalo cerrado. Entonces lo que tenemos que pensar es x se mueve entre quién y quién. Entonces recuerden que x puede ser negativo, ¿cierto? X puede ser negativo. Es decir, le estoy rebajando el precio. ¿Qué sería lo mínimo para x? Lo mínimo para x sería x igual a menos 10. Si x es igual a menos 10, 10 menos 10 daría 0, entonces estaría vendiendo, lo estaría regalando, pues, ¿cierto? Yo diría que no tendría sentido pensar en que voy a vender el collar y te doy dinero para que recibas el collar, pues no, ¿cierto? No tendría sentido. Incluso regalarlos tampoco tendría sentido. Yo podría decir que el mínimo X tendría que ser menos 9, como para que el precio mínimo sea $1 o algo así. Pero bueno, no importa. Digamos que lo mínimo sea el precio 0. Entonces, X tendría que ser, el mínimo sería 10. Y el máximo, bueno, puede que X no tenga máximo, pero de hecho, sí, ¿cierto? Sí, porque si X es demasiado grande, ya no vendo nada. Si yo vendo un collar a $100, entonces de hecho, si X vale 10, como por cada dólar que aumenta el precio, pierdo 2 clientes. Entonces, si X vale 10, N sería 20 menos 2 por 10, o sea que N sería 0. Y si estoy vendiendo 0 collares diarios, pues mi ganancia no va a ser muy grande, ¿cierto? Entonces, lo máximo que podríamos pensar que X sería, en este caso, sería 10. En este caso, dio casualidad que dio entre menos 10 y 10, ¿cierto? Pero puede ser entre 5 y 100. Es decir, son dos valores cualesquiera que me dan el intervalo, ¿cierto? Escribámoslo como por aquí a un ladito. El precio mínimo va a ser 0. Yo no voy a vender algo a menos de 0 pesos, pues. Como el precio mínimo es 0, el precio es 10 más 1x es mayor o igual que 0, o sea que x tiene que ser mayor o igual que menos 10. Muy bien. Y lo otro es que yo quiero vender al menos 0, ¿cierto? Pues incluso vender un número negativo de collares no tendría como sentido en el problema, ¿cierto? Yo como vendo un número negativo, pues me los devuelven, pues, o no se aceptan devoluciones. Entonces, n tiene que ser mayor o igual que 0, esa también es otra restricción, digamos, muy entendible, y n era 20 menos 2x, y aquí sale entonces que 20 es mayor o igual que 2x, y dividiendo todo por 2, me queda que 10 es mayor o igual que x. Y de esto de acá es que obtenemos esta restricción. X es un número que vale entre menos 10 y 10. El problema explícitamente no me dio el intervalo, pero si uno lo analiza un poquito, implícitamente si hay unas restricciones, ¿cierto? Para que el problema tenga sentido. Este es el intervalo que me interesa. Me interesa vender, pues que el precio sea mayor o igual que 0. A mí me interesa vender un número, una cantidad positiva, pues, de collares. Y eso me da esa restricción. Entonces ya tengo el intervalo. Entonces, de hecho, el intervalo es entre menos 10 y 10. Entonces podemos aplicar el método del intervalo cerrado. En el método del intervalo cerrado, los sospechosos son los puntos críticos y los extremos. O sea que me interesa pensar en u igual a menos 10, que es un extremo, u igual a 10, que es el otro extremo, y u igual a 3, que fue el único punto crítico que encontramos.
Entonces ya simplemente es evaluar esto, este U, en los tres valores y ver cuál es más grande y ya. Entonces, 80 más 12x menos 2x2. 80 más 12x menos 2x2. Vamos a ver si esto me lo calcula de una. No. Bueno, tampoco es tan difícil, pues. Eso es 80 menos 120 menos 200. Menos 10 al lado es 100, positivo. O sea que esto me da... Bueno, de hecho esto me da un número negativo. Entonces, como me interesa al máximo, no me importa exactamente cuánto da, un número negativo da menos 240. Bueno, no importa. En 10 me da 80 más 120 menos 200, que de hecho en este caso me dio 0. Entonces menos 240, negativo, bueno, pues. Y entonces basta que en 3 sea positivo para que ese sea el máximo, y ya, ¿cierto? Basta que en 3 le gane a 0. Entonces tendríamos 80 más 12 por 3 menos 2 por 3 a la 2, que esto es 80 más 36 menos 9 por 2, que es 18. Esto me da 98. Entonces, de hecho, este es el máximo. ¿Qué pasó aquí? Este es el más grande de los tres, entonces este es el máximo. Y ya, pues en la parte 7 es lo mismo, ¿cierto? El precio de... Ah, bueno, entonces el máximo se da en x igual 3 y tengo que pensar en el precio de venta. El precio de venta es 13. Tengo que reemplazar x aquí por 3 y calcular eso. Entonces el paso 7 sería lo mismo. Lo único que cambiaría sería el paso 6. Paso 6. Y aquí aplicamos el método del intervalo cerrado. También me funciona. Y de hecho el mínimo en ese intervalo, el mínimo sería menos 10, ¿cierto? Que el menos 10 estoy perdiendo. Mi utilidad es negativa, o sea que estoy generando pérdidas, no ganancias, sino pérdidas de menos 240. Porque claro, si x es menos 10, eh, el precio es 0 y estoy vendiendo muchos collares porque pues gratis pues, se vende lo que sea, pero los collares, cada collar me cuesta 6, entonces antes estoy generando pérdidas. Y mis pérdidas totales serían 240, 240 en pérdidas, que es básicamente el costo de mis collares. Yo lo doy gratis, pero a mí me costó, estoy generando pérdidas. Entonces el mínimo en ese intervalo vendría a ser menos 240. Listo. Ya, eso es. Entonces sí, si uno se pone a pensar, uno siempre tiene como un intervalo. Cuando uno quiere minimizar una distancia siempre es un número positivo o mayor o igual que 0, entonces uno tiene una restricción. Cuando estamos hablando de ganancias o de ventas, cosas así, no tiene restricciones de este estilo. Y restricciones de este estilo le permiten a uno calcular el intervalo de interés. Por ejemplo, esto está en el otro video pues, que les he mencionado que tenían pues, que ver ustedes, pero
Pero bueno, un ejercicio pues como similar. Venden 200 tabletas digitales a la semana a $350 cada uno. Una investigación de mercado indica que cada 10 de descuento que se ofrezca a los compradores, el número de aparatos vendidos aumentará en 20. Entonces uno vuelve a hacer un análisis pues como similar. Entonces yo sé que se venden 200 semanales y aumentarán en 20x, porque cada cierta cosa se aumenta en 20 y cuestan $350 y cada 10 de descuento se obtiene esto. Entonces cada 10 de descuento tendríamos esta ecuación, 350 menos 10x. Entonces como que los valores iniciales, que son 200 que vendo a la semana a un precio de 350, por cada 10 de descuento vendo 20 más. Llegamos a esta ecuación. En este caso hablé de I, que serían como los ingresos. Entonces, multiplicamos, llegamos a esto, derivamos, encontramos el punto crítico. En este caso hay un único punto crítico. El dominio de la derivada son todos los reales porque es un polinomio, hay un único punto crítico. Y en este caso apliqué el criterio de la segunda derivada. Derivar este es fácil, medio negativo, como la segunda derivada es negativa, tiene esta forma. Entonces este punto es el máximo, y ya teniendo que este es el punto máximo, ya se resuelve. ¿Listo? Entonces este es un ejercicio muy similar que me acaban de preguntar. Y también hay otros. Entonces, por ejemplo, hay uno que ya es aplicando geometría, encontrar el área del rectángulo más grande que está inscrito en esta circunferencia. Entonces, en este caso, el gráfico, el paso 2, se requiere el gráfico. A partir de este gráfico uno puede aplicar Pitágoras o trigonometría u otras relaciones que tengan el gráfico. Pero en esencia es el mismo ejercicio, es la misma idea. A ver, en uno que haya aplicado el método del intervalo. No, es que a mí me gusta mucho el de la segunda derivada, es mucho más cortico que el método del intervalo cerrado. Creo que en la mayoría de esos ejercicios se aplica el de la segunda derivada. Estaba buscando uno como que aplique el intervalo. Ah, bueno, creo que en este ejercicio. En este ejercicio apliqué el método del intervalo cerrado. Este ejercicio es también muy típico. Está en el video explicado todo, o sea, aquí lo voy a como resumir o decirles como la parte que me interesa. Si les interesa verlo más, pues pueden retomarlo desde el video. Pero básicamente tenemos que un granjero tiene 2.400 pies de cerca, va a acercar un campo rectangular que limita con un río y no va a acercar el río. Entonces lo que se tiene es básicamente un río, va a tener una cerca de este estilo y esta parte no la cerca. Como tiene 2.400 pies de cerca, básicamente ahí lo que me están dando es el perímetro, y yo sé que el perímetro de esta figura va a ser x más y, o sea que 2x más y tiene que ser 2.400, esto me da una restricción, y entonces pienso en el área. El área de esta figura es x por y, esta es mi función a maximizar. Yo ya quiero el área en términos de una única variable, en este caso digamos de x. Entonces a partir de esta ecuación despejo y y reemplazo. Entonces despejo y, reemplazo aquí y obtengo la función del área, derivo, encuentro los puntos críticos, cuando la derivada es 0, cuando la derivada no existe. Esto es un polinomio, la derivada siempre existe. Cuando esto es 0, este polinomio es igual a 0, la solución sería 600. Entonces el único punto crítico fue 600. Y vamos a aplicar el método del intervalo cerrado. Y tenemos que x está entre 0 y 1200. ¿Por qué?
X es una distancia. X es como esta distancia a acercar, como esta altura de este rectángulo. Entonces, obviamente X tiene que ser mayor o igual que 0, porque si cerco 0 aquí, pues no tendría como sentido, ¿cierto? Yo quiero cercar un área, X tendría que ser un número positivo. Entonces, X tiene que ser mayor o igual que 0. Muy bien. Y por la misma razón, Y es como esa distancia de cercado también, ya como el ancho. También me interesa que Y sea positivo, porque es que si Y es negativo no tendría sentido. Y si Y es 0, pues tendríamos como un rectángulo de ancho 0 y esa área sería 0, que tampoco me interesa. Me interesa acercar una área positiva. Entonces, Y es mayor o igual que 0, pero recuerden que Y ya lo habíamos despejado de acá. Entonces obtenemos esto. Y resolviendo esta inecuación, me queda que X es menor o igual a 1200. Entonces ahí tenemos las restricciones. Entre 0 y 1200. Ese es el intervalo. Aplicamos el método del intervalo cerrado. Me interesan 600 en 0 y en 1200. En este caso me dio X como que el punto medio entre estos dos, pero es casualidad. Puede dar cualquier punto. Y evaluamos. En 0 me da 0. En 1200 me da 0. En este tipo de problemas, lo más común es que en esas partes extremas de como que 0 el área o cosas de ese estilo. Es bastante común. Y en 600 me dio 360.000. Y este es el máximo. Es el máximo de estos tres. Entonces, finalmente, el máximo es 360.000. Ese sería el área máxima. Y la pregunta es las dimensiones del campo. Entonces, el área máxima se da en X igual a 600. De las dimensiones del campo serían X igual a 600 y Y, que es 2400 menos 2X, que lo calculo y es 1200. Entonces la respuesta sería, las dimensiones son 600 y 1200. Ahí pues como que resolví, digamos, el ejercicio pues como rapidito pues. Como les digo, esto está en el otro video explicado pues con todo el detalle. Pero sí. Entonces, como que tengan claro pues que se puede aplicar el método del intervalo cerrado o el criterio de la segunda derivada. El criterio de la primera derivada también se puede aplicar, pero no me gusta tanto, aunque es algo como más personal, pues. Pero si a alguno le gusta mucho o le parece bueno, también pueden aplicar ese criterio y también les va a funcionar. Esto también les va a funcionar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Este es muy buen ejemplo, muy buen ejercicio. Hay muchos ejercicios de este estilo, entonces, si entendieron bien este, con seguridad ya entendieron muchos otros, muchos otros. Y si entendieron pues lo que les expliqué en este video, ya se pueden enfrentar casi que a cualquier problema de optimización. Como les dije, el único problema o inconveniente puede ser la modelación. ¿Listo? Es decir, que hayan dificultades para que ustedes encuentren estas ecuaciones. Eso ya es parte de modelación, eso es parte de matemáticas básicas. Pero si uno ya tiene la parte de modelación, ya lo otro, con lo que hemos visto en el curso, pues ya se defienden y lo saben resolver. A ver, profe, la fórmula de Y igual a la derivada de f de x se usa mucho. Esta fórmula nos dice que la distancia entre ambos puntos comparados es tal, ¿verdad? No entendí bien esta como la pregunta. ¿En qué parte? ¿En derivación logarítmica? ¿O en cuál parte cae? Profe, lo de arriba, ¿algún ejercicio de aproximaciones? ¿O es en aproximaciones? Aproximaciones lineales. En diferenciales, aproximaciones lineales. Esta fórmula nos dice, vamos a mirar otras aproximaciones lineales.
fue como lo que empezamos a ver esto al comienzo. Bueno, que de hecho está este video. Esta fórmula de y igual a f' de x por dx. Listo. En este caso de y de x son números reales. Generalmente, cuando uno piensa de y o de x como números reales, uno realmente los piensa como números reales pequeñitos. Listo. Son como un delta x y un delta y, más o menos, pues, así asimilados, pequeñitos. Esta fórmula nos dice que la distancia entre ambos puntos comparados es tal. Entonces, como recordando un poquito diferenciales. Básicamente, la fórmula o lo que uno quiere es Tx es el mismo delta x, que es la distancia entre estos dos puntos. Y lo que me dice es que cuando el de x es chiquito, cuando esto es chiquito, el delta y el de y son muy similares, ¿cierto? Entonces, pensémoslo, por ejemplo, acá. Si cogemos un de x más chiquito, digamos hasta aquí, este punto y este otro punto, estos dos puntos son muy similares. Como estos dos puntos son muy similares, este delta y que viene hasta acá y este de y que viene hasta acá son muy similares. Entonces, lo que menciona es que la distancia entre ambos puntos es pequeñita. Esto básicamente es que la distancia entre ambos puntos es pequeñita. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es decir esto. Lo que hacemos decir es que este se aproxima con este. Entonces, f evaluado en este punto es básicamente f en x, básicamente. Esto es f en x. F en x se aproxima a f de a más de y. En eso se resume la fórmula. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una idea. Bueno, yo quiero aproximar f de 1,05. Entonces, f de 1 más 0,05 se aproxima a f de 1 más un de y. Listo, y ese de y pues lo calculamos de esta forma. Listo, lo calculamos de esta forma. Y esa aproximación se puede dar, básicamente, pues, o intuitivamente, por esto, porque cuando el de x es chiquito, estos dos puntos son pequeños, entonces el delta y se aproxima al de y. De x es lo mismo que delta x, esto es exactamente igual, no es que sean similares o cercanos, no, estos dos son exactamente iguales, pero estos dos sí son aproximaciones. Y mientras más chiquito esté esto acá, estos dos van a estar más aproximados. No sé si eso responde a tu pregunta o te queda alguna inquietud. Por aquí está esto. Bueno, lo puedo escribir por aquí como un ladito. En principio, estamos diciendo que de y es f' por dx, o sea que de y sobre dx es f', ¿cierto? Pero como números reales, ¿cierto? Números reales. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo?
el de Y se aproxima a un delta Y. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que f' es aproximadamente un delta Y sobre un delta X. La derivada es una pendiente. Eso sería como un Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. ¿Listo? La derivada es una pendiente. Si tenemos dos puntos, esta derivada, que es la pendiente de la recta tangente, se aproxima a la pendiente generada por esos dos puntos. Entonces, la clave o la idea que hemos dicho siempre, aquí tenemos esta línea, la línea que me generan esos dos puntos. La pendiente de esa línea verde, va a ser similar a la pendiente de la línea roja cuando este punto lo acercamos más, ¿cierto? Cuando este punto lo acercamos más. Entonces, f' vendría a ser la derivada roja, que es la derivada exacta, y este delta y sobre delta x sería este sobre este, que es la pendiente. Delta y sobre delta x vendría a ser la pendiente. Y estas dos cosas se aproximan cuando el delta x es muy pequeñito. Y a través de esta fórmula es que uno dice, bueno, el de y es exactamente f' de x, porque el de y tiene que ver es con la línea roja, que es un valor exacto, y ese lo voy a aproximar a este punto. Sí, entonces bueno, no sé, de pronto es como un argumento muy circular, muy repetitivo, porque en esencia es lo mismo, listo, en esencia es lo mismo. Hemos visto pues ya como varias ideas, o varias cosas, varios esquemas. Acuérdense pues como lo que habíamos trabajado en GeoGebra. Entonces sí, en esencia la idea es como esa misma. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Un ejercicio. Bueno, entonces esos ejercicios de optimización son buenos. Son buenos para resolver. Mezclan casi que todo lo visto. Tienen la parte de modelación de matemáticas básicas. Tienen simplificación, multiplicación, quizás factorización. Tiene derivación. Tiene encontrar puntos críticos. Tiene encontrar un dominio. En estos que vimos, pues, encontrar el dominio fue fácil, pero mm, pero bueno, en algunos ejercicios encontrar el dominio no es tan inmediato. Entonces, en algunos es probable que tengan que resolver una inecuación.
Entonces tienen que repasar lo de básicas. Porque básicamente pensar dónde la derivada no existe es en esencia encontrar un dominio. Y encontrar el dominio de una función, lo más probable es que los lleve a inecuaciones. Entonces deben de resolver inecuaciones. Y no veo por ahí. Ah, bueno, yo creo que en lo que vimos de puntos críticos. Sí, en lo que vimos de puntos críticos. Bueno, pero en resumidas cuentas es que deben de repasar inecuaciones, ¿cierto? Deben de repasar inecuaciones, probablemente tengan que encontrar un dominio, probablemente tengan que resolver una inecuación. Entonces, al resolver esa inecuación, puede ser no tan inmediato. Listo, puede ser no tan inmediato. ¿Y qué otro tema tienen ahí? Ya, no, pues en esencia esos serían como los temas, pero eso ya es gran parte de los temas del curso, de básicas y este curso de precálculo. Entonces, un ejercicio de optimización les ayuda como a repasar muchos temas y a juntarlos todos. Eh, a juntarlos todos. A ver, la derivada no existe cuando el límite no existe o cuando tiende a infinito. La derivada es un límite. Entonces, si el límite existe, la derivada existe. Si el límite no existe, pues la derivada no va a existir. Claro, la derivada podría ser infinito en un digamos, en una gráfica como de este estilo. Por ejemplo, pues algo así. Digamos que aquí la derivada valga 1, esto sería un punto crítico, la derivada vale 0, sería otro punto crítico, la derivada vale 0, aquí vale 1, aquí es una pendiente vertical, digamos que ese sea un punto A, no sé, entonces y igual a f de x, entonces f' en A vendría a ser infinito, pues o el límite tendería a infinito. Esto, una línea vertical, dice uno que tiene pendiente infinito. Entonces, en este caso, la derivada no existe. La derivada no existe en el punto A. Otros casos, como les había dicho ya antes, pueden pensar en cosas de este estilo. Digamos que este sea igual a f de x. Entonces, f' en 0, sería el punto 0, no existe. Digamos que la derivada por izquierda da menos 1, la derivada por derecha daría 1, ¿cierto? Es decir, por aquí la pendiente, límite, cuando h tiende a 0, de f de 0 más h menos f de 0 sobre h, límite por derecha, esa sería la derivada, pues, o la derivada por derecha,
daría 1, porque por aquí todos estos puntos tienen pendiente 1. Entonces ese por derecha va a ser 1. Por izquierda es menos 1, porque todos estos puntos por izquierda tienen pendiente menos 1. Entonces el límite por derecha dio 1, el límite por izquierda dio otro, por lo tanto el límite no existe, porque el límite existe cuando por izquierda y por derecha son iguales. Entonces uno puede pensar como una especie de derivada por derecha, que la derivada por derecha es 1, la derivada por izquierda es menos 1, pero entonces en el punto 0, ¿cuál es la derivada? ¿Cierto? En este punto 0, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente? Incluso más aún, ¿cuál es la recta tangente? La recta tangente sería esta, la recta tangente sería esta, ¿cierto? Pues ¿cuál es la recta tangente? Ahí ni siquiera como que tiene mucho sentido pensar en recta tangente. Entonces en este caso la derivada no existe. Y si es discontinua, pues es menos, ¿cierto? Tendría que ser una función continua para que la derivada exista. Pero en ese caso, pues, de discontinuidad y todo eso, el límite no existe. Entonces, en esencia es eso, es que sea infinito o que el límite no exista, como menciona Karen. Bueno, bueno, listo. Entonces, muchas gracias por participar del curso.